Bienvenidos al especial de historias del Tanaj, La Reina Esther. Hoy nos embarcamos en un viaje inolvidable a través de la historia de la Reina Esther. Sucedió en los días del gran rey Asuero, aquel que gobernaba sobre 127 provincias que se extendían desde la India hasta Nubia. En aquellos tiempos, cuando el rey Asuero ocupaba el trono real en la fortaleza de Susa, en el tercer año de su reinado, ofreció un gran banquete para todos los funcionarios y cortesanos. Durante 180 días, el rey exhibió las vastas riquezas de su reino y la gloriosa majestad de su poder. Al finalizar este período, el rey ofreció un banquete de 7 días en el jardín del palacio para todos los habitantes de la fortaleza de Susa, sin importar su rango. Los invitados descansaban en divanes de oro y plata sobre un pavimento de mármol. El vino real fluía en abundancia, como corresponde a un rey, y la regla para beber era sin restricciones, pues el rey había ordenado a cada mayordomo del palacio que cumpliera con los deseos de cada hombre. Además, la reina Bastí ofreció un banquete para las mujeres en el palacio real. Pero el séptimo día, el rey, ya alegre por el vino, ordenó a los 7 eunucos que trajeran a la reina Bastí ante él, luciendo su diadema real, para que todos pudieran admirar su belleza. Sin embargo, la reina se negó a obedecer la orden del rey, lo que provocó su ira y furia. Entonces el rey consultó a los sabios versados en leyes y precedentes, pues era costumbre real buscar consejo en tales asuntos. ¿Qué preguntó el rey se debe hacer, según la ley, a la reina Bastí por no obedecer la orden del rey Asuero transmitida por los eunucos? Entonces Memucán declaró en presencia del rey y los ministros: la reina Bastí ha cometido una ofensa no solo contra su majestad, sino también contra todos los funcionarios y los pueblos de todas las provincias del rey Asuero. Su comportamiento hará que todas las esposas desprecien a sus maridos. Al reflexionar que el propio rey Asuero ordenó que la reina Bastí fuera llevada ante él, pero ella se negó a venir, propuso Memucán que se emita un edicto real y que se escriban las leyes de Persia y Media, para que no pueda ser abrogado, que Bastí nunca más entrará en la presencia del rey Asuero, y que su majestad otorgue su estado real a otra que sea más digna que ella. Entonces concluyó Memucán: el juicio ejecutado por su majestad resonará en todo su vasto reino, y todas las esposas tratarán a sus maridos con respeto. El rey y los ministros aprobaron la propuesta, y el rey hizo lo que Memucán había propuesto. Se enviaron despachos a todas las provincias del rey, en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada nación, para que cada hombre tuviera autoridad en su hogar y hablara el idioma de su propio pueblo. Algún tiempo después, cuando la ira del rey Asuero se hubo calmado, recordó a Bastí lo que había hecho, así como el decreto que se había emitido contra ella. Los sirvientes del rey que lo atendían le dijeron: que se busquen jóvenes vírgenes hermosas para su majestad, que su majestad nombre oficiales en cada provincia de su reino para reunir a todas las jóvenes vírgenes hermosas en la fortaleza de Susa, en el harén bajo la supervisión de Hegai, guardián de las mujeres, y que la joven que agrade a su majestad sea reina en lugar de Bastí. La propuesta agradó al rey, y él la puso en práctica. En la fortaleza de Susa vivía un judío llamado Mordejai, un benjaminita. Mordejai era el padre adoptivo de Hadasa, es decir, Esther, la hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era esbelta y hermosa, y cuando sus padres murieron, Mordejai la adoptó como su propia hija. Cuando se proclamó el edicto del rey y muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la supervisión de Hegai, Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la supervisión de Hegai. La joven le agradó y se ganó su favor, y trató a ella y a sus doncellas con especial amabilidad en el harén. Esther no reveló su pueblo ni su parentesco, pues Mordejai le había dicho que no lo hiciera. Todos los días, Mordejai caminaba frente al patio del harén para saber cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando llegó el turno de cada joven de ir a ver al rey Asuero, al final de los 12 meses de tratamiento prescrito para las mujeres, lo que ella pidiera le sería dado para llevar del harén al palacio del rey. Ella iría en la noche y saldría en la mañana hacia un segundo harén a cargo de Shahasgas, el eunuco del rey, guardián de las concubinas. No volvería a ver al rey a menos que él la deseara.
cuando sería llamada por su nombre. Cuando llegó el turno de Esther de ir a ver al rey, ella no pidió nada más que lo que Hegai, el eunuco del rey, le aconsejó. Sin embargo, Esther se ganó la admiración de todos los que la vieron. Esther fue llevada al rey Asuero en su palacio real. En el 10º mes, que es el mes de Tebet, el rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres, y ella se ganó su gracia y favor más que todas las vírgenes. Así que él puso una diadema real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vastí. El rey ofreció un gran banquete para todos sus funcionarios y cortesanos. Promulgó una exención de impuestos para las provincias y distribuyó regalos como corresponde a un rey. Cuando las vírgenes se reunieron por segunda vez, Mordejai estaba sentado en la puerta del palacio. Pero Esther todavía no reveló su parentesco ni su pueblo, como Mordejai le había instruido. En ese tiempo, cuando Mordejai estaba sentado en la puerta del palacio, Bigtán y Teresh, dos de los eunucos del rey que custodiaban el umbral, se enojaron y conspiraron para deshacerse del rey Asuero. Mordejai se enteró de ello y se lo contó a la reina Esther, y Esther informó al rey en nombre de Mordejai. La situación fue investigada y se encontró que era cierta, y los dos fueron empalados en estacas. Esto fue registrado en el libro de las crónicas por orden del rey. Algún tiempo después, el rey Asuero promovió a Amán, hijo de Amedata el Agageo, lo elevó y lo sentó por encima de todos sus compañeros funcionarios. Todos los cortesanos del rey en la puerta del palacio se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, pues tal era la orden del rey respecto a él, pero Mordejai no se arrodillaba ni se inclinaba. Entonces los cortesanos del rey que estaban en la puerta del palacio le dijeron a Mordejai: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Cuando le hablaron día tras día y él no les escuchaba, se lo contaron a Amán para ver si la resolución de Mordejai prevalecería, pues él les había explicado que era judío. Cuando Amán vio que Mordejai no se arrodillaba ni se inclinaba ante él, Amán se llenó de rabia. Al haber sido informado de quiénes eran los de Mordejai, Amán conspiró para acabar con todos los judíos, el pueblo de Mordejai, en todo el reino de Asuero. En el primer mes, es decir, el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, se echaron las suertes que en persa se dice pur delante de Amán para cada día y cada mes, hasta que cayó en el mes 12º, es decir, el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: hay un cierto pueblo, disperso y esparcido entre los demás pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de cualquier otro pueblo, y que no obedecen las leyes del rey, y no es del interés de su majestad tolerarlos. Si place a su majestad que se redacte un edicto para su destrucción, y yo pagaré 10,000 talentos de plata a los administradores para que los depositen en el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos. Y el rey dijo: el dinero y el pueblo son tuyos para que hagas lo que te parezca. El día 13 del primer mes, los escribas del rey fueron convocados, y se emitió un decreto, como Amán había indicado, a los gobernadores de cada provincia y a los funcionarios de cada pueblo, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma. Las órdenes se emitieron en nombre del rey Asuero y fueron selladas con el sello real del rey. Por consiguiente, instrucciones escritas fueron enviadas por mensajeros a todas las provincias del rey para destruir y exterminar a todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12º, es decir, el mes de Adar, y para saquear sus posesiones. El texto del documento era en el sentido de que se debía proclamar una ley en cada provincia. Debía ser públicamente exhibida a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros partieron rápidamente en la misión real, y el decreto fue proclamado en la fortaleza de Susa. El rey y Amán se sentaron a banquetear, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Cuando Mordejai se enteró de todo lo que había sucedido, rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y se cubrió de cenizas. Además, en cada provincia a la que llegó el mandato y el decreto del rey, hubo un gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Cuando las doncellas y los eunucos de Esther vinieron y le informaron, la reina se agitó profundamente. Entonces Esther llamó a Hatac,
uno de los eunucos que el rey había designado para servirla, y lo envió a Mordejai para averiguar el porqué de todo aquello. Hatak salió a encontrarse con Mordejai en la plaza de la ciudad frente a la puerta del palacio, y Mordejai le contó todo lo que le había sucedido y todo sobre el dinero que Amán había ofrecido pagar al tesoro real para la destrucción de los judíos. También le dio el texto escrito de la ley que había sido proclamada en Susa para su destrucción. Le ordenó mostrárselo a Ester e informarle, y encargarle que fuera a ver al rey, y le suplicara y le pidiera por su pueblo. Cuando Hatak regresó y transmitió el mensaje de Mordejai a Ester, la reina le dijo a Hatak que llevara de vuelta a Mordejai la siguiente respuesta: todos los cortesanos del rey saben que si cualquier persona, hombre o mujer, entra en la presencia del rey en el patio interior sin haber sido convocado, hay solo una ley para él: que sea condenado a muerte. Solo si el rey extiende el cetro de oro hacia él, podrá vivir. Ahora bien, no he sido convocada para visitar al rey en los últimos 30 días. Cuando Mordejai fue informado de lo que Ester había dicho, le envió este mensaje: no imagines que tú, entre todos los judíos, escaparás con vida por estar en el palacio del rey. Al contrario, si te callas en esta crisis, el alivio y la liberación vendrán a los judíos de otra parte, mientras que tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe, quizás has alcanzado la posición real precisamente para una crisis como esta. Entonces Ester envió esta respuesta a Mordejai: ve, reúne a todos los judíos que viven en Susa, y ayunad en mi nombre. No comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo y mis doncellas observaremos el mismo ayuno. Luego iré a ver al rey, aunque sea contrario a la ley, y si he de perecer, pereceré. Al tercer día, Ester se vistió con sus mejores galas reales, y se presentó en el patio interior del palacio del rey. Tan pronto como el rey vio a la reina Ester de pie en el patio, ella se ganó su favor. El rey extendió hacia Ester el cetro de oro que tenía en su mano, y Ester se acercó y tocó la punta del cetro. ¿Qué te aflige, reina Ester?, le preguntó el rey. ¿Cuál es tu petición? Incluso si es la mitad del reino te será concedido. Si place su majestad, respondió Ester, que su majestad y Amán vengan hoy al banquete que he preparado para él. El rey ordenó: dile a Amán que se apresure y cumpla el deseo de Ester. Así que el rey y Amán acudieron al banquete que Ester había preparado. Durante el banquete, el rey le preguntó a Ester: ¿cuál es tu deseo? Te será concedido. ¿Y cuál es tu petición? Incluso si es la mitad del reino, se cumplirá. Mi petición, si a su majestad le place hacerme el favor, si le place conceder mi deseo y acceder a mi petición, que su majestad y Amán vengan al banquete que les prepararé, y mañana cumpliré los deseos de su majestad. Ese día Amán salió feliz y contento, pero cuando Amán vio a Mordejai en la puerta del palacio, y Mordejai no se levantó ni se inmutó por él, Amán se llenó de rabia contra él. Sin embargo, Amán se controló y se fue a casa. Llamó a sus amigos y a su esposa Zeres, y Amán les contó sobre sus grandes riquezas y sus muchos hijos, y todo sobre cómo el rey lo había promovido y lo había elevado por encima de los funcionarios y los cortesanos del rey. Lo que es más, dijo Amán, la reina Ester dio un banquete, y además del rey, no invitó a nadie más que a mí, y mañana también estoy invitado por ella junto con el rey. Sin embargo, todo esto no significa nada para mí cada vez que veo a ese judío Mordejai sentado en la puerta del palacio. Entonces su esposa Zeres y todos sus amigos le dijeron: que se levante una estaca de 50 codos de alto, y por la mañana que Mordejai sea empalado en ella. La propuesta agradó a Amán, y él ordenó que se levantara la estaca. Esa noche el sueño abandonó al rey, y él ordenó que le trajeran el libro de registros, las crónicas, y se las leyeran. Allí se encontró escrito que Mordejai había denunciado a Bigtán y Teresh, 2 de los eunucos del rey que custodiaban el umbral, quienes habían conspirado para deshacerse del rey Asuero. ¿Qué honor o ascenso se le ha conferido a Mordejai por esto?, preguntó el rey. Nada en absoluto se ha hecho por él, respondieron los sirvientes del rey que lo atendían. ¿Quién está en la corte?, preguntó el rey. Pues Amán acababa de entrar en el patio exterior del palacio real para hablar con el rey sobre empalar a Mordejai en la estaca que había preparado para él. Es Amán quien está en la corte, respondieron los sirvientes del rey. Que entre, dijo el rey. Amán entró, y el rey le preguntó: ¿qué se debe hacer por un hombre a quien el rey desea honrar? Amán se dijo a sí mismo: ¿a quién desearía el rey honrar más que a mí? Así que Amán le dijo al rey:
para el hombre a quien el rey desea honrar, que se traiga la vestimenta real que el rey ha usado, y un caballo en el que el rey ha montado, y en cuya cabeza se ha colocado una diadema real, y que la vestimenta y el caballo sean puestos al cuidado de uno de los nobles cortesanos del rey, y que el hombre a quien el rey desea honrar se ha vestido y paseado en el caballo por la plaza de la ciudad, mientras proclaman delante de él: esto es lo que se hace por el hombre a quien el rey desea honrar. Rápido entonces, dijo el rey a Amán, consigue la vestimenta y el caballo, como has dicho, y haz esto con Mordejai el judío. No omitas nada de lo que has propuesto. Así que Amán tomó la vestimenta y el caballo, y vistió a Mordejai, y lo paseó por la plaza de la ciudad, y proclamó delante de él: esto es lo que se hace por el hombre a quien el rey desea honrar. Luego Mordejai regresó a la puerta del rey, mientras Amán se apresuraba a volver a casa, con la cabeza cubierta de luto. Allí Amán le contó a su esposa Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había sucedido. Sus consejeros y su esposa Zeres le dijeron: si Mordejai, ante quien has comenzado a caer, es de origen judío, no lo vencerás. Caerás ante él hasta tu ruina. Mientras aún hablaban con él, los eunucos del rey llegaron y rápidamente llevaron a Amán al banquete que Ester había preparado. Así que el rey y Amán fueron a banquetear con la reina Ester. Al segundo día, durante el banquete de vino, el rey volvió a preguntarle a Ester: ¿cuál es tu deseo, reina Ester? Te será concedido. ¿Y cuál es tu petición? Incluso si es la mitad del reino, se cumplirá. La reina Ester respondió: si a su majestad le place hacerme el favor, que mi vida sea concedida como mi deseo, y mi pueblo como mi petición, porque hemos sido vendidos, mi pueblo y yo, para ser destruidos, masacrados y exterminados. Si solo nos hubieran vendido como esclavos y esclavas, yo habría guardado silencio, pues el adversario no es digno de que el rey se preocupe. Entonces el rey Asuero le exigió a la reina Ester: ¿quién es él y dónde está el que se atrevió a hacer esto? El adversario y enemigo, respondió Ester, es este malvado Amán. Y Amán se encogió de terror ante el rey y la reina. El rey, lleno de furia, dejó el banquete de vino para ir al jardín del palacio, mientras Amán se quedó para suplicarle a la reina Ester por su vida, pues vio que el rey había resuelto destruirlo. Cuando el rey regresó del jardín del palacio al salón del banquete, Amán estaba tendido sobre el diván en el que Ester reposaba. ¿Acaso intenta, gritó el rey, violentar a la reina en mi propio palacio? No bien salieron estas palabras de los labios del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Harboná, uno de los eunucos al servicio del rey, dijo: además, hay una estaca en la casa de Amán, que Amán hizo para Mordejai, el hombre cuyas palabras salvaron al rey. Empálenlo en ella, ordenó el rey. Así que empalaron a Amán en la estaca que él había preparado para Mordejai, y la furia del rey se calmó. Ese mismo día, el rey Asuero entregó la propiedad de Amán, el enemigo de los judíos, a la reina Ester. Mordejai se presentó ante el rey, pues Ester había revelado su parentesco con él. El rey se quitó el anillo que había recuperado de Amán y se lo dio a Mordejai, y Ester puso a Mordejai a cargo de la propiedad de Amán. Ester habló de nuevo con el rey, cayendo a sus pies y llorando, y suplicándole que anulara el mal plan que Amán el agageo había tramado contra los judíos. El rey extendió el cetro de oro hacia Ester, y Ester se levantó y se presentó ante el rey. Si pléis a su majestad, dijo ella, se escriban despachos anulando los que fueron escritos por Amán, que encarnaban su plan para aniquilar a los judíos en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo puedo soportar ver el desastre que le ocurrirá a mi pueblo? ¿Y cómo puedo soportar ver la destrucción de mis parientes? Entonces el rey Asuero le dijo a la reina Ester y a Mordejai el judío: he entregado la propiedad de Amán a Ester, y él ha sido empalado en la estaca por conspirar contra los judíos. Y ustedes pueden escribir más sobre los judíos como les parezca. Escríbanlo en el nombre del rey y séllenlo con el sello real del rey, pues un edicto que ha sido escrito en el nombre del rey y sellado con el sello real del rey no puede ser revocado. Así que los escribas del rey fueron convocados en ese momento y se escribieron cartas bajo el dictado de Mordejai a los judíos y a los sátrapas, los gobernadores y los funcionarios de las 127 provincias desde la India hasta Nubia, a cada provincia en su propia escritura y a cada pueblo en su propio idioma, y a los judíos en su propia escritura y lenguaje. Las cartas fueron escritas en el nombre del rey Asuero y selladas con el sello real del rey.
Se enviaron cartas por mensajeros a caballo. Con este mensaje, el rey ha permitido a los judíos de cada ciudad que se reúnan y luchen por sus vidas. Si algún pueblo o provincia los ataca, pueden destruir su fuerza armada y saquear sus posesiones en un solo día en todas las provincias del rey Asuero. El texto del documento debía ser emitido como ley en cada provincia. Debía ser públicamente exhibido a todos los pueblos, para que los judíos estuvieran listos para ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, montados en corceles reales, partieron con urgencia por orden del rey, y el decreto fue proclamado en la fortaleza de Susa. Mordejai salió de la presencia del rey con ropajes reales de azul y blanco, con una magnífica corona de oro y un manto de lino fino y lana púrpura. Y la ciudad de Susa resonó con gritos de alegría. Los judíos disfrutaron de luz y alegría, felicidad y honor. Y en cada provincia y en cada ciudad, cuando llegó el mandato y el decreto del rey, hubo regocijo y alegría entre los judíos, un banquete y un día festivo. Y muchos de los habitantes de la tierra se declararon judíos. Y así, el día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar, cuando debía ejecutarse el mandato y el decreto del rey, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban tenerlos a su merced, sucedió lo contrario, y los judíos tuvieron a sus enemigos a su merced. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus ciudades para atacar a quienes buscaban su mal, y nadie pudo resistírseles, pues el temor hacia ellos había caído sobre todos los pueblos. De hecho, todos los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los mayordomos del rey mostraron deferencia hacia los judíos, pues Mordejai era ahora poderoso en el palacio real, y su fama se extendía por todas las provincias. Así que los judíos atacaron a sus enemigos con la espada, hicieron su voluntad sobre sus enemigos. En la fortaleza de Susa, los judíos mataron a un total de 500 hombres. También mataron a Parshandatá, Dalfón, Aspatá, Poratá, Adalía, Aridatá, Parmashtá, Arisai, Aridai y Baisatá, los 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, el enemigo de los judíos. Cuando el número de los muertos en la fortaleza de Susa fue reportado ese mismo día al rey, el rey le dijo a la reina Ester: ¿qué deben haber hecho entonces en las provincias del reino? ¿Cuál es tu deseo ahora? Te será concedido. ¿Y cuál es tu otra petición? Si place a su majestad, respondió Ester, que se permita a los judíos en Susa actuar mañana también como lo hicieron hoy, y que los 10 hijos de Amán sean empalados en la estaca, el rey ordenó que esto se hiciera, y el decreto fue proclamado en Susa. Y los judíos en Susa se reunieron nuevamente el día 14 de Adar y mataron a 300 hombres en Susa. El resto de los judíos, los de las provincias del rey, igualmente se reunieron y lucharon por sus vidas. Se deshicieron de sus enemigos. Eso fue el día 13 del mes de Adar, y descansaron el día 14 y lo convirtieron en un día de festines y alegría. Pero los judíos en Susa se reunieron tanto el día 13 como el 14 de Adar, y por lo tanto descansaron el día 15 y lo convirtieron en un día de festines y alegría. Por eso los judíos de las aldeas, que viven en ciudades sin murallas, observan el día 14 del mes de Adar y lo convierten en un día de alegría y festines, y en una ocasión para enviar regalos unos a otros. Mordejai registró estos eventos, y envió despachos a todos los judíos en las provincias del rey Asuero, cercanos y lejanos, encargándoles que observaran los días 14 y 15 de Adar como días de festines y alegría, y como una ocasión para enviar regalos unos a otros y presentes a los pobres. En consecuencia, estos días son recordados y observados en cada generación, por cada familia, cada provincia y cada ciudad. Y estos días de Purim nunca cesarán entre los judíos, y el recuerdo de ellos nunca perecerá entre sus descendientes. Antes de despedirnos, queremos desearles un Purim Sameach. Y no olviden unirse a nuestras redes sociales para seguir disfrutando de contenido inspirador y educativo. ¡Hasta la próxima!